Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática en este día lunes 21 de febrero. Agradeciendo a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares para desarrollar con ustedes estos estudios. Estoy enviando saludos a los hermanos que nos ven por todas partes. Siempre, a veces tengo deseos de mencionar nombres, pero como son muchos, no, prefiero no mencionarlos. Así que donde quiera estén, hermanitos, un abrazo. Allá en Sudamérica, Centroamérica, aquí por toda Norteamérica y también en Europa. Gracias también por ese apoyo que nos envían con diezmos, donaciones y ofrendas para que desarrollemos la obra de Dios en este ministerio. Agradezco sinceramente que ustedes no nos han dejado, que Dios les ha también tocado su corazón para que pongan aquí diezmos, ofrendas y donaciones. De diferentes lugares llegan ofrendas para que sigamos adelante. Siempre he dicho, no son grandes cantidades, son cantidades, pues digamos, conservadoras, humildes, pero yo veo la mano de Dios ahí en eso. Amén. Porque como el Señor, cuando venimos a pagar todo lo que se necesita pagar, gracias a Dios, ahí está para pagar. Y cómo podemos ir desarrollando también el proyecto médico misionero en Shepherd. Ese proyecto médico misionero que ya empezó y que se está atendiendo ahí a los pacientes gratuitamente. Amén. Algunas personas con este proyecto médico misionero se están llevando sorpresas porque tienen un concepto de clínica, sanatorio, y este es un centro de estilo de vida donde lo que se da a las personas para poder ser restauradas en su salud es prácticamente remedios naturales que consisten en lo que Dios ha dejado en la naturaleza, como el sol, el aire, el agua, la buena alimentación sana, el ejercicio, la temperancia, ese principio de ser moderados con lo que es bueno y abstenerse completamente de lo que es malo. En eso consiste, y cuando las personas van tomando conciencia de que en eso radica la reforma pro salud y que esos son los remedios naturales de Dios, la persona que cree en el Señor, en que eso es así, se somete a su voluntad, esa persona ve la mano de Dios sobre su cuerpo. Y ya por la gracia de Dios hemos tenido ya varios grupos de hermanos, hermanas. Yo le digo así, aunque no sean miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque algunos son de otras denominaciones que han llegado y les hemos atendido por la gracia de Dios, y ellos han llevado un testimonio de lo que significa el ser tratado con los remedios naturales de Dios. Ellos se sorprenden cuando dicen, ¿y cuánto nos cuesta esto? Nosotros les decimos, nada. Este es un gesto del amor de Dios para usted, y que es obrado por hermanos y hermanas que envían al ministerio diezmos, ofrendas y donaciones. Vamos por un lado presentando el mensaje de los tres ángeles por la radio y la televisión con 4 canales y una radio, y vamos por el otro lado llevando el mensaje de la salud en Shepherd, Texas, atendiendo a los enfermos. Amén. Así es integral, es completo lo que Dios nos ha puesto a hacer, pero es hecho gracias a Él y a los diezmos y ofrendas que ustedes mandan. ¿Quieren unirse a nosotros? Los que están oyendo y no han participado, ahí está el número en pantalla, 214-881-4029, que es el teléfono que este servidor siempre tiene, para darle información de cómo usted puede enviar por Cele, utilizando este mismo número, cómo usted puede enviar por paypal.com, cómo puede hacerlo a través de la página web www.iglesiaadvenimiento.org, cómo puede llamar y darlo de su tarjeta de débito, cómo puede incluso también enviar cheque o money order por correo a la dirección que está ahí en pantalla, 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Tome nota de lo que está en la pantalla, las maneras de cómo usted puede apoyar esta obra, y desde ya yo le digo muchas gracias por el apoyo que nos ha dado y que nos vaya a seguir dando. Donde quiera estén, un abrazo y que Dios multiplique lo que queda con ustedes. Hermano Ángelo, bienvenido nuevamente al programa. Pastor, hoy estamos en la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios, nos sentimos muy contentos. Hermanos, como dice el pastor, este ministerio de Shepherd es una realidad. Y es un ministerio, como siempre le he comentado al pastor, que me
Lo llevo de cerca en el corazón, porque esta es la razón para mí, la que más me trajo a este evangelio. Amén. El mensaje de la salud es cuando yo descubrí eso y wow, demasiado bueno ha sido Dios con nosotros. Así que, hermano, únete a esta causa. No se sabe el alcance que tiene ese ministerio con personas que están sufriendo, tanto sufrimiento que hay en este mundo. Así que únete a esta causa. Pastor, esta semana, como le dije a los hermanos ayer, hemos tenido una división. El autor del folleto simplificó para poder cubrir Romanos entero, y en esta semana le voy a recomendar que lea Romanos 9, los últimos versos, porque de eso se trata esta semana, el 10 y el 11. Eso es lo que vamos a estar leyendo, y el canto que estamos recomendando es el 147, ese es en el himnario, oh qué salvador es mi amado Jesús. Así que vamos a orar, pastor, para comenzar con esta nueva lección. Padre, te damos muchísimas gracias, estamos agradecidos de ti, tu misericordia nos alcanzó en un mundo donde hay tantas personas. Qué bueno eres tú, que nos alcanzaste con tu misericordia. Quiero en esta oración, Señor, pedir por Shepherd, ese ministerio. Ya tú sabes el proyecto que se está desarrollando ahí. Es tu proyecto, Señor. Y tú eres el que va a terminar esa obra. Como dice el Salmo, aquel que esa buena obra empezó es fiel en concluirla. Confiamos en ti. Al abrir tu palabra siempre queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos dé entendimiento a nosotros como también al que nos escucha. Intercedemos, Señor, de nuevo por cualquier necesidad que tenga tu pueblo, enfermedad, escasez, depresión, cualquier enfermedad, salud, cualquier, Señor, necesidad. La ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la profecía que mirábamos ayer, de que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, nosotros miramos anticipadamente que Dios estaba diciendo que Israel como nación sería prácticamente rechazada. Dije como nación, no como individuos. Y sin embargo, era tanto, o es tanto la misericordia de Dios, de que aunque como nación Israel fuera rechazada, Él se proveería siempre un remanente de esa nación. Y a eso le llamamos la misericordia de Dios revelada. ¿Por qué Dios se vio obligado a rechazar a Israel como nación, hermano Ángel? Aquí estamos viendo, como le dije, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Romanos 9, 31 y vamos a leer hasta el 33. Y usted va a saber, ya lo hemos repetido innumerables veces en las otras lecciones. Hermano, la salvación no es porque usted sea. No es justicia propia, en pocas palabras. Pero vamos a leer lo que sea la Biblia, que más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Grábese esa palabra. 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. De nuevo, esto es una, en pocos comentarios, déjenme decirlo así. Con esta roca que es Cristo, usted o se salva o se pierde. Mire a ver lo que usted quiere hacer. Usted ve una piedra ahí, tiene una de dos: o se estrella con ella o la evita. Entonces aquí Pablo está diciendo claramente: esta piedra o te rompe o te arregla, una de las dos. Entonces esa es la línea que Pablo va a venir tratando en el día de hoy. Pero Romanos 10, 1 al 3 todavía. Así mismo. Vamos a ir para allá. Romanos 10, 1 al 3 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia.
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí está, ya hice el comentario por adelantado. Esto, hermano, es, déjeme decirlo así en pocas palabras. Dios necesita que tú reconozcas que Él es Dios. Esa es la única forma que vengo viendo desde los primeros capítulos. No hay en nosotros ninguna obra que pueda hacer cambiar la justicia de Dios. En pocas palabras, hermanos, usted tiene, para estar ante la presencia de Dios, usted tiene que ser tan justo como Él. Eso representa un problema entonces para nosotros. Y ese problema se resuelve, como hemos venido estudiando en las otras semanas. Ese problema se resuelve. No es tan difícil el problema, divinamente hablando. Ese problema se resuelve con la justicia de Dios. Aquí el apóstol Pablo prácticamente nos presenta la razón por la cual solo un remanente es que se salvaría del pueblo de Israel. Porque primeramente ellos como nación, vean ustedes lo que hicieron. Dice que iban tras una ley de justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque no lo hicieron por la fe, sino que lo hicieron prácticamente por las obras de la ley. Es decir, lo hicieron por sus propias fuerzas, lo hicieron separados de Cristo. En otras palabras, ellos no quisieron alcanzar la justicia por la fe en Jesucristo, sino que la quisieron alcanzar por sus propias obras. Es una locura pretender que uno es justificado solamente por las obras. No, las obras son el resultado de la justificación, no la causa. La causa de nuestra justificación se llama Jesucristo. Esto es algo que los israelitas no quisieron entender. Dice que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Es decir, ignoraron a Jesús, establecieron su propia justicia, no se sujetaron a Jesús. Oh, hermanos y hermanas, por estas razones es que ellos fueron, como nación, prácticamente rechazados. Y ahora viene Elena White y nos va a decir todavía más de por qué fueron rechazados. Aquí está. Los dirigentes de las naciones judías manifiestamente no cumplían el propósito de Dios para con su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho lo depositario de la verdad se mostraron indignos de su cometido y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. En su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Hechos de los Apóstoles, página 65. Pastor, el problema aquí es que los gentiles alcanzaron justicia. Bueno, hermanos, es algo interesante que yo encuentro en la Biblia y es esto, que cuando los judíos ahí dándole a la ley, al mensaje que ellos tenían tan cerrado, cuando los judíos entendieron el mensaje de la gracia, y lo encuentro en Romanos, que es lo que, cuando los judíos encuentran el mensaje de la gracia, los judíos se volcaron a ese evangelio. Sin embargo, los judíos, estoy diciendo los judíos, no, cuando los gentiles encuentran el mensaje de la gracia, se volcaron a ese mensaje. Y los judíos, a esto no le agradaba a los judíos. Y ustedes ven siempre esa división. De hecho, Jesús una vez estuvo junto al pozo con una mujer que ella no tenía garantía de salvación. Bueno, yo no sé, porque dicen que es de aquel lado, de este lado. ¿Dónde es por fin? Hermanos,
cuando Dios le presenta este mensaje, el que oye este mensaje y lo cree, alcanza misericordia. Hermanos y hermanas, yo siempre he estado mirando en esta lección de Romanos que hay una clara advertencia para nosotros como pueblo del Israel moderno. Aquí voy a hacer una aplicación que tengo que hacerla, no puedo dejar de mencionarlo. Aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad, se mostraron indignos de su cometido y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Elena White está aquí, hermanos, presentando el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia judía, cómo realmente se equivocó en la manera de entender eso de ser la niña de los ojos de Dios. Eso de ser el pueblo elegido. Se equivocaron porque llegaron a un punto donde, aunque eran depositarios de la santa ley de Dios, no cumplían el propósito de Dios. De tal manera que el Señor dice que viene y se busca a otros para que hagan la obra. Dice que estos dirigentes actuaron de una manera como que hubieran perdido la razón, porque no aceptaron de que hubieran otros. No aceptaron de que hubieran otros que Dios pudiera usar para llevar adelante la obra. Y se indignaron tanto, dice, en su ceguera, que le dieron rienda suelta a aquellos que rechazaban su manera de proceder. Y esto ustedes lo ven que está ocurriendo ahora con el Israel moderno. El liderazgo no acepta que se levanten movimientos independientes que estén fuera de su control, que estén fuera de su, digamos, control administrativo. El liderazgo enfila contra esos ministerios de sostén propio, contra esos movimientos independientes. Aquí lo voy a decir claro, este ministerio es odiado. Este ministerio de la Iglesia de Advenimiento, he escuchado líderes que dicen que la obra que hace, la hace porque el diablo nos ayuda. Es más, un feligrés me dijo, en el púlpito, el pastor dijo, no apoyen a ese enamorado con ese proyecto médico misionero que dice que está haciendo en Shepherd. Es el diablo es el que le está proveyendo las cosas para dividir la iglesia. Oh, hermano, yo veo aquí a Elena White diciendo, cuidado. Por eso Israel fue rechazado como nación. Porque aunque eran los depositarios de la ley de Dios, no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y por eso Dios estaba levantando otro. Esto debe ser una advertencia, hermanos. Dejémonos de esos celos pasionales, religiosos, de que si no estás con la conferencia, ya estás perdido. Si no haces la obra de Dios bajo la sombría de la conferencia, esa obra no está bendecida por Dios. Cuidado, que así pensaba el liderazgo de la iglesia en Israel. Y por eso Dios los desechó como nación y Dios se proveyó de otro. Miren que cuando yo comencé con este ministerio, yo pensé que solo era el pastor Gambetta el único que existía como rebelde y que estaba haciendo la obra fuera de la organización. Pensé que era el único. Y es más, yo me sentí en este lado aquí, en Texas, como el odiado, como el que ahora se vendrían todos contra mí. Pensé que pues solamente él era y tal vez yo que estaba desentonando acá. No, hermanos, cuando yo vine a ver, esto era mundial. En diferentes países ya habían movimientos de sostén propio que estaban abrazando el mensaje, que no estaban haciendo alianzas con el ecumenismo, que no estaban en transigencia con los métodos de interpretación teológica que hay ahora, y bien apegados al mensaje haciendo la obra. Y yo comencé a ver un movimiento de sostén propio en África, otro en Argentina, otro en Perú, otro en Colombia, en cada país, bien México, muchos. Y yo dije, entonces no. Yo pensé que solo yo era el único que no había doblado las rodillas ante Baal. Si había muchos más. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué quiero destacar aquí?
que cuidado con los juicios que hagamos, con los movimientos independientes o de sostén propio que Dios está levantando. Porque miren ustedes, cuando esto dice que Dios había hecho los depositarios de la verdad, se mostraron indignos de su cometido, Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Y ahora, después de que hice esta aclaración o este comentario en relación con el liderazgo del Israel moderno, voy a traerlo aquí conmigo. Hermano Ángelo, nosotros aquí en la Iglesia de Advenimiento, el día que nosotros como ministerio perdamos también de vista el propósito de Dios y ya no andemos conforme a lo que Dios nos haya mandado a hacer, Dios dice va a escoger a otros para que hagan su obra. En otras palabras, no te creas que esto es sin condiciones y que somos exclusivos. No, el Señor es soberano y Él decide con quién trabaja. Dios en su misericordia, hermanos y hermanas, se está proveyendo de un remanente. De ese sistema religioso que hay ahora llamado conferencia, asociación o misión, Dios está sacando, Dios está extrayendo algunos pastores bien apegados a la verdad, algunos movimientos bien apegados a la verdad, porque Dios finalmente dice que va a hacer la obra con un remanente de su pueblo. Así que quería hacer este comentario porque esto es lo que se está dando ahora, repitiéndose la historia que sucedió con Israel. Sí, no, pastor, y es bueno decir, como usted estaba diciendo, es bueno decir, lástima que hoy dejé el evento de los últimos días, porque cuando aquí habla de los depositarios de la verdad, usted dirá, bueno, eso es como el pastor enamorado lo está interpretando. Pero en evento de los últimos días, esa palabra, depositario de la verdad, tiene el nombre de la iglesia aquí. Los depositarios de la verdad, adventista el séptimo día, y te da lo mismo casi que tiene esta cita. Pero hermanos, como decía el pastor, aquí en Pedro, en Primera de Pedro, yo quiero leer nada más para terminar ese comentario del pastor. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otros tiempos erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo siempre digo, hermanos, que la misericordia de Dios no es exclusiva, y como dice el pastor, siempre y cuando usted esté apegado a la palabra de Dios, hay una prueba que dice la Biblia, prueba los espíritus a ver de quién son. A ver de quién son. Y para que nosotros veamos que la palabra de Dios se cumple, pues qué mejor ejemplo tenemos de lo que ocurrió con los gentiles. Cómo estos, sin ser amados, llegaron a ser amados. Sin ser llamados pueblo de Dios, vinieron a ser pueblo de Dios. Y es que, hermano Ángelo, ¿por qué los gentiles pudieron ser injertados como herederos del reino de Dios también? Vamos a leerlo. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Grabe la palabra fe. Ahora vamos a leer el 10, 9 y 13. 10, vamos al capítulo 10 de Romanos y vamos a leer del 9 al 13. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver, pastor, que nos manda Isaías. Y antes de hacer cualquier comentario, vamos a leer Isaías. Y nos manda Isaías 42. Isaías 42. Y vamos a leer del 6 al 7. 42. Y vamos a leer del 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz
de las naciones. 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí, pastor, tenemos un cuadro completo. Hermanos, volvemos e insistimos en lo mismo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya el pastor lo dijo muy claro, pero cuidado si tú eres de los que tú eres la vista y mira por encima del hombro. Al avanzar en la lección, en el capítulo 11 de Romanos, usted se va a dar cuenta por qué le estamos diciendo que tenga cuidado. Pues esto no es nuevo, yo siempre he dicho, esto no es nuevo. Los discípulos una vez salieron y habían unas personas sanando en el nombre de Cristo, y cuando ellos vinieron, mira, Señor, vinieron contentos, con el pecho erguido. Jesús, nosotros lo encontramos y lo corregimos. No, ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué le dijo Jesús? Era en mi nombre, lo están haciendo. Dejen a esa gente tranquilo. Dejen a esa gente tranquilo. Entonces, ese es, hermano, lo que usted tiene que tener presente, que el Señor es soberano. Y tenga cuidado si usted cree que su hombre está más alto que el de los otros. Noten ustedes, hermanos y hermanas, la razón que da Pablo de por qué los gentiles fueron injertados como herederos del reino de Dios. Fue porque así Dios los tenía dispuestos de antemano. Ustedes acaban de leer con nosotros Isaías 42, 6 y 7, donde al pueblo de Israel Dios prácticamente lo había llamado, dice. ¿Para qué? Para que fuera luz de las naciones. En otras palabras, Israel ya sabía que tenía que engrandecerse con los gentiles que se ganarían para el reino. Luz de las naciones. Es lo que Israel sabía que debía hacer. Dice, Dios lo había llamado para eso. Pero, hermanos, Jesús que sabía perfectamente que esa era la misión. Este capítulo 42 de Isaías es prácticamente de Él y para Él. Amén. Porque Él vino justamente a hacer eso. Vino a hacer luz de las naciones, vino a abrir los ojos de los ciegos, vino a sacar de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jesús, hermanos, vino a hacer la obra que Israel no había hecho. Jesús vino prácticamente a hacer la misión que Israel no estaba haciendo porque había caído en ese orgullo, en ese exclusivismo. Entonces nosotros miramos que con esa misión de Jesús se alcanza a los gentiles. Con esa misión de Cristo, nosotros vemos que hace que los gentiles que no iban tras la justicia finalmente la alcancen. ¿Por qué? Porque Cristo los alcanza a ellos. Amén. Interesante, nosotros aquí vemos que fue por pura misericordia del Señor que los gentiles, ellos llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Ellos de esta manera vinieron prácticamente, hermanos, a ser ahora el Israel de Dios, porque la misericordia del Señor los alcanzó. Me llama la atención que diga que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, está abierta la puerta para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera constituirse en el Israel de Dios ahora. Solamente debe venir al Señor, confesar que Él es su Salvador, aceptarlo y prácticamente le es otorgada esa gracia para ser salvo. Claro, después de ese acto viene el resultado, y es lo que estábamos hablando ayer, de hacer las obras de Abraham. Bueno, mis hermanos, así vemos que los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo el don de profecía nos lo termina ampliando más. Aquí dice, el Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean justamente herederos con los judíos y
consorte de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 2:14 y 3 y 6. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión en Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los gentiles de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre ellos, a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay frontera, naciones, ni casta, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándole el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palparon, les halle, aunque cierto, no estén lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 y 27. Esto lo venimos viendo, como le dijimos ahorita, en la primera cita, en Hechos de los Apóstoles, y esto está en la página 16 y 17. Sí, aquí prácticamente la mensajera del Señor amplía lo que estábamos diciendo de por qué los gentiles fueron injertados como herederos del reino de Dios. Es porque esto es lo que Dios, hermanos, siempre ha querido, que más almas, que más personas sean salvas. Dios para eso es que se ha constituido de una iglesia, de un pueblo, para que sea una agencia ganadora de almas, para que sea prácticamente el que lleve adelante la misión. Por eso es que como ministerio nosotros, los recursos se invierten en esto, en la proclamación de la verdad. Amén. Nosotros acá, el dinero que prácticamente el Señor nos envía cada sábado y lo que llega a través de las personas, es para esto, para pagar canales de televisión, para este mensaje, hermanos, ponerlo en los hogares de las personas o en los carros de las personas a través de la radio, prácticamente para alcanzar al mundo ahora a través del internet, con las plataformas donde también llevamos este mensaje. Nosotros hemos entendido que no estamos para otra cosa aquí, más que para llevar adelante la misión. Varias veces le he dicho a los hermanos, el día que perdamos de vista la misión y que con el dinero que el Señor nos da, empecemos como a decorar por aquí, a adornar por aquí, a invertir en estructuras y cerremos canales. Ya no pagamos ya no pagamos el otro porque vamos a invertir en la estructura. Yo le digo a los hermanos, ese día habremos perdido la razón de por qué Dios nos ha escogido. Porque eso es menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Yo jamás voy a cerrar un canal de televisión, a cerrar una radio por ponerme a construir un templo. No. Yo debo construir el templo sin cerrar nada de eso. ¿Por qué? Porque esa misión es la primera por la cual existimos como ministerio. Israel, ahí se equivocó Israel. Israel perdió de vista ese propósito y Dios dijo, me voy a constituir de un remanente de los que verdaderamente todavía entienden mi razón de ser y voy a agarrar de los gentiles y con esta nación no voy a seguir, y especialmente con su liderazgo. Así nosotros vemos, hermanos, que por pura misericordia, tanto los gentiles y ahora que también nosotros hemos sido, pertenecemos al Israel de Dios, por pura misericordia. De manera que, habiendo visto esto, ¿qué les parece si se lo agradecemos a Dios en oración? Pero al mismo tiempo nos comprometemos a ser de ese Israel de Dios que Él se goza, de ese Israel de Dios al cual Él puede usar, al cual Él puede llevar adelante
con triunfo, con éxito en la predicación del mensaje. ¿Te gustaría a ti ser de ese Israel de Dios? Amén. Vamos a orar y pidámoselo al Señor. Padre nuestro, ahora vemos, Señor, la razón de por qué un pueblo puede ser rechazado y tú hacer la obra con otros. Ah, Padre, qué advertencia más solemne esta, porque aún aquí como ministerio podemos caer en ese peligro, en ese riesgo, si nos olvidamos la razón de por cuál estamos haciendo esta obra. ¿Por qué estamos, Señor, haciendo esta misión? Te pedimos que nos ayudes para no olvidarlo nunca. Te pedimos que nos ayudes para que con humildad llevemos adelante esta misión. Te rogamos, Padre, que no seamos desechados. Te pedimos, Señor, que nosotros no caigamos en el error de Israel y que nos mantengamos, Señor, siempre dependiendo de ti y haciendo esta obra por puro amor. Oh, Señor, te agradecemos porque nos constituiste ahora en tu pueblo al habernos injertado, al habernos llamado a formar parte de este Israel de Dios. Ahora te pedimos que no te defraudemos. Te rogamos, Señor, que nosotros seamos un pueblo fiel. Amén. Y te rogamos, por favor, por aquellos que todavía no se han unido, a que abran su corazón, a que escuchen tu llamado y que vengan, Señor, a tus pies, se rindan y sean parte de este pueblo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.